El Clemer comenzó como un murmullo grave, como el retumbar lejano de una tormenta en el horizonte. Cientos de voces, perfectamente sincronizadas, se alzaban con fuerza creciente: Garrido, Garrido. Garrido permanecía erguida sobre la tarima, en posición de firmes, mi uniforme de gala del ejército impecable bajo el sol de la mañana. 3 estrellas doradas brillaban en cada uno de mis hombros, frente a mí. Toda la tercera división de infantería rompía el protocolo, abandonando su silencio ceremonial para corear el nombre que había sido forjado entre fuego y cenizas. En la zona de invitados, mi padre se quedó petrificado, con el rostro completamente descompuesto. En ese instante comprendió, aquella hija que apenas unas horas antes había menospreciado como la que seguro archiva papeles. Era la misma General Garrido a quien esos soldados endurecidos por la guerra estaban ovacionando. Permití que se me escapara una leve sonrisa. Él siempre quiso saber a qué me dedicaba. Ahora tenía su respuesta. El cántico había nacido espontáneamente en cuanto tomé el micrófono. El primero en gritarlo fue el suboficial Vargas, un soldado al que arrastré con mis propias manos, fuera de un vehículo en llamas en Mosul, hace 15 años. Desde allí se propagó como incendio en paja seca, desde los veteranos que habían estado bajo mi mando en Irak hasta los reclutas más jóvenes que solo conocían las historias mi asistente. El coronel Herrera se acercó y murmuró: restablecemos el orden, general. Déjalos terminar, respondí en voz baja. Se lo han ganado, porque no eran solo soldados, eran mis soldados. Y cada uno de ellos sabía que esos papeles que yo archivaba eran los que los habían hecho volver con vida. Crecí como hija del suboficial mayor retirado Rodolfo Garrido, un veterano de la Guerra del Golfo que siempre tuvo una visión muy específica de lo que era un verdadero soldado. Músculo, voz fuerte y capacidad para destruir objetivos con eficiencia. Yo no encajaba en esa imagen, mientras mis hermanos Sebastián y Damián parecían sacados de un anuncio de reclutamiento, altos y robustos. Yo era menuda, de apariencia frágil. Ellos sobresalían en deportes y en combates simulados. Yo destacaba en lógica, ajedrez y análisis estratégico. Ellos hacían 100 flexiones sin pestañear. Yo desarmaba problemas complejos y detectaba patrones que nadie más veía. Lucía es lista, sí, tiene buena cabeza, decía mi padre a sus camaradas, pero no está hecha para esto. Muy chica, muy callada. Mejor en una oficina con papeleo. Lo decía con un aire protector, como si quisiera ahorrarme una decepción. Pero cada vez que lo repetía, me hería más. El mensaje era claro: los soldados verdaderos se parecían a mis hermanos. Las hijas intelectuales no entraban en esa categoría. Así que cuando a los 18 años anuncié que había sido aceptada en la Academia Militar con contrato directo para el ejército, se rió en mi cara Guy. Hija, dijo, negando con la cabeza. Entre carcajadas, esto no es un campamento de verano. No puedes pensar tu camino a través del entrenamiento. ¿Por qué no intentas con la Fuerza Aérea? A ellos sí les hacen falta cerebritos detrás de un escritorio. Pero fui de todos modos. Me gradué primera de mi clase. Sobreviví a la escuela básica, no con fuerza bruta, sino con astucia, resistencia y planificación. Mientras otros se imponían a golpes, yo resolvía los obstáculos como rompecabezas. Él estuvo presente el día que juré como subteniente. Lo vi en la multitud con expresión indiferente. Más tarde, durante la recepción, lo escuché decirle a su primo: seguro terminará en administración, un trabajo de oficina, algo seguro. Lo mejor para ella. Los verdaderos soldados necesitan buen personal de apoyo, incluso mientras me colocaban las insignias de mando. Él me veía como una secretaria glorificada. Dejé de intentar cambiar su percepción. Me desplegaron a Irak en 2003 como oficial de inteligencia, pero dejé que él creyera que pasaba mis días en oficinas con aire acondicionado. Cuando me otorgaron mi primera estrella de bronce por diseñar un sistema de inteligencia que evitó docenas de atentados con explosivos, le dije que era por eficiencia administrativa. Cuando asumí el mando de una compañía en Faluya, le dejé creer que era un trabajo de escritorio. La verdad era muy distinta. Pasaba mis noches analizando movimientos enemigos.
desarrollando modelos predictivos, ideando estrategias, para mantener a mis tropas un paso por delante. Mis informes no eran burocracia, eran planes de operaciones, evaluaciones tácticas, decisiones de vida o muerte. Y la verdad más inesperada para mi padre tradicional era que no me limitaba a los papeles. Lideraba desde el frente, todo cambió en Ramadi 2006, ya era mayor, y servía como oficial de operaciones del 2º Batallón. Era un infierno, artefactos explosivos en cada esquina, francotiradores en cada ventana. Una noche, la inteligencia indicó un objetivo valioso en la zona este. El comandante quería enviar una compañía entera, pero algo no cuadraba. Horas revisando señales, imágenes satelitales y reportes de patrulla me llevaron a una conclusión aterradora: era una trampa. El enemigo sabía que responderíamos. El verdadero ataque nos esperaba en el camino, intenté advertir. Pero el tiempo apremiaba. Así que hice algo que marcó mi carrera: me ofrecí a liderar un equipo de reconocimiento personalmente. Mayor Garrido, me dijo el coronel, serio, usted es de inteligencia. Su lugar está aquí, analizando, con todo respeto. Señor, respondí, mi lugar está donde pueda proteger mejor a mis soldados. Y ahora mismo, eso es sobre el terreno. 6 voluntarios me acompañaron. Sabían que, aunque me llamaban la de los informes, confiaban en mi juicio. Nos movimos como sombras por rutas que conocía de memoria. Al llegar al complejo, mis sospechas se confirmaron: el objetivo era un muñeco, el enemigo había preparado una masacre y marcamos la ubicación. Artillería aérea arrasó las zonas de emboscada, la compañía que habría sido aniquilada entró sin encontrar más que ruinas y cadáveres enemigos. 37 soldados regresaron a casa porque me negué a limitarme a firmar papeles. La historia se regó como pólvora. La oficial callada, que había liderado una misión en la ciudad más letal de Irak, la que arriesgó su carrera y su vida porque vio lo que otros no. Desde entonces, me miraron distinto. Ya no era apoyo, era mando. Pero a mi padre jamás se lo conté. Durante mis permisos, me preguntaba por mi trabajo y yo le hablaba de informes. Él asentía, orgulloso de que al menos estaba a salvo, y desviaba la conversación hacia las hazañas de mis hermanos. Tú sigue con tus papeles. Lucía, deja que tus hermanos hagan lo peligroso. Los años pasaron. Capitán, mayor, teniente coronel. Cada ascenso traía más responsabilidades, más soldados, más batallas ganadas gracias a la combinación de táctica y tecnología. En Afganistán, como coronel, apliqué lo que luego llamaron el método Garrido, una fusión entre agresividad militar y precisión analítica. Golpeábamos donde el enemigo era débil, evitábamos sus trampas, siempre un paso adelante. Me apodaron la profeta, no por adivinación, sino por visión. Porque mientras otros buscaban fuerza, yo leía patrones y lideraba desde adelante, siempre. Cuando me nombraron general de brigada, ya había participado en cada operación militar de las últimas 2 décadas. Mi trabajo se estudiaba en academias, había salvado centenares de vidas. Pero para mi padre, seguía siendo la hija callada. Con trabajo de oficina, ayer fue otro ejemplo. Viajé por el día para la graduación de mi sobrino, hijo de Sebastián, recién salido de la instrucción militar. Durante la cena, como siempre, mi padre monopolizaba la conversación contando historias de verdaderos soldados. Yo, en el extremo de la mesa, escuchaba en silencio. El pequeño Nico preguntó inocentemente: ¿Y tú, tía Lucía, qué haces en el ejército? Mi padre respondió antes que yo: «Oh, trabaja en alguna base. En administración, seguramente. Lleva papeles, organiza cosas. Trabajo importante, ¿verdad, hija?», asentí con calma. Algo así, papá. Ya se había girado hacia los demás. Ahora les contaré cómo Miguel descendió en rappel desde un helicóptero. Lo que no sabía era que al día siguiente yo tomaría el mando de la 3ª División de Infantería. 20.000 soldados. La unidad más histórica del ejército, la misma hija que archivaba papeles. Sería responsable de los guerreros que él tanto idolatraba. No le mencioné la ceremonia. Solo dije que tenía un compromiso laboral en la base de El Paso. Él apenas levantó la vista de su cerveza.
Bueno, no dejes que el papeleo te atrase, bromeó. Todos rieron. Y ahora aquí estoy, de pie en la explanada, ante esos 20,000 soldados que corean mi nombre. Me pregunto qué estará pensando al ver la transmisión. Alguien de la familia debió llamarlo ya. Rodolfo, creo que acabo de ver a Lucía en la televisión. Y no está archivando papeles. El Clemer finalmente se desvaneció cuando el sargento mayor Calderón ordenó la formación. Me acerqué al micrófono, observando la inmensidad de uniformes alineados. Soldados, comencé. Con voz firme pero sin necesidad de alzarla. Otra cosa que habría sorprendido a mi padre. Mi voz podía comandar sin gritar, gracias por este recibimiento, pero el honor siempre ha sido mío. De servir junto a ustedes, de guiarlos, de traerlos de vuelta. Un murmullo de aprobación recorrió la formación. Algunos me llaman la estratega, continué, esbozando una sonrisa, pero no hay magia en lo que hago. No tengo bolas de cristal, solo análisis meticuloso, planificación detallada y una creencia inquebrantable. Cada vida cuenta, cada riesgo debe medirse, cada decisión, sopesarse frente al precio en sangre. Pausé, conectando mirada tras mirada con los soldados. Algunos estuvieron conmigo en Ramadi, donde convertimos la inteligencia en munición. Otros en Kandahar, donde probamos que el cerebro y el fuego, unidos, son imparables. Muchos no han leído sobre el método Garrido en manuales. Lo vivieron. Golpear con inteligencia, moverse con rapidez, sobrevivir. Los asentimientos discretos me confirmaban que sabían de lo que hablaba. Pero lo que quizás no sepan, dije, bajando ligeramente el tono, es que cada decisión que tomé, cada operación que diseñé, cada visión que planifiqué, fue guiada por un principio que me enseñó mi padre, aunque él mismo no lo supiera. Vi cómo las cámaras se enfocaban, la audiencia en silencio. Él me decía que era demasiado pequeña para ser una verdadera soldado, demasiado callada, más adecuada para una oficina que para el campo de batalla. Sonreí suavemente. Y no se equivocaba con lo de la oficina. He archivado muchos papeles, órdenes que desmantelaron redes insurgentes, reportes que evitaron emboscadas, informes de bajas, que, gracias a nuestra estrategia, siempre fueron más cortos de lo esperado. Algunos soldados soltaron una risa comprensiva. Sí, archivo papeles, analizo datos, resuelvo enigmas, y transformo todo eso en operaciones que salvan vidas. No es el liderazgo tradicional, pero el ejército evoluciona. Las tradiciones cambian. Miré directamente a una de las cámaras. Sabía que mi padre estaría mirando. A veces, la soldado más callada y subestimada de la familia, es la que termina al mando de toda una división. El aplauso fue atronador. Esta vez. Organizado, fuerte, innegable. Cuando la ceremonia terminó, me dirigí a través de la línea de saludos. Mi asistente apareció a mi lado. General, tiene un visitante esperándola en su oficina. Dice que es su padre. Lo encontré de pie junto a la ventana, aún con la ropa de la noche anterior. Se veía más pequeño, más viejo. Al girarse, tenía los ojos enrojecidos. Lucía, dijo, y luego rectificó. General Garrido. Papá, respondí con calma. Parecía luchar por encontrar palabras. Ese hombre que siempre tuvo opiniones sobre todo, que me explicó toda la vida que era un soldado de verdad. Había mudo. Punto. Los noticieros dicen que eres la mujer más condecorada del ejército, dijo al fin. Soy una de las más condecoradas. Papá. Punto. El género no importa cuando estás solicitando apoyo aéreo, asintió con lentitud. Mostraron tu historial. Irak, Afganistán, Siria, operaciones que ni conocía. Clasificadas. Sí. No estabas archivando papeles, solo no eran los papeles que imaginabas. Se acercó al escritorio. ¿Dónde estaban mis condecoraciones? La cruz al valor, la estrella de plata, múltiples estrellas de bronce, el corazón púrpura. Pasó los dedos por encima, con reverencia. Te dispararon. Susurró, tocando la medalla púrpura. 2 veces, Fallujah y Kandahar. Pero nunca dijiste, nunca preguntaste. Papá, tú decidiste quién era yo desde el primer día. Muy chica, muy callada, destinada al archivo.
y cada vez que volvía a casa tú ya habías escrito mi historia. Así que dejé de intentar corregirla. Se desplomó en una silla. Te fallé. No, papá, respondí, sentándome frente a él, me impulsaste. Cada vez que dijiste que no estaba hecha para esto. Yo trabajé el doble. No para probarte nada a ti, sino para demostrarme a mí misma que hay muchas formas de ser un guerrero. 500 soldados, murmuró, gritando tu nombre, tus viejos compañeros estaban ahí. Vieron a sus hijos y nietos. Ovacionándote, como si fuera su heroína. No soy su heroína. Soy su comandante. Hay una diferencia, entonces me miró. De verdad, como si recién ahora me viera por primera vez. Cuéntamelo, dijo, cuéntame todo lo que. Me perdí. Cuéntame quién eres realmente, y lo hice. Durante 2 horas. Le hablé de cada operación, de cada noche en que analicé datos hasta el amanecer, de cada soldado que volvió con vida gracias a esas papeletas escritas con sudor y sangre. Cuando terminé, lloraba, algo que solo había visto una vez antes en el funeral de mamá. Perdón, hija, susurró, estaba tan ocupado buscando soldados que se parecieran a mí que no vi a la que me superó, papá. Ahora déjame decirte algo, se enderezó, pasé 40 años en el ejército. Peleé en Vietnam. Pensé que sabía cómo lucía un soldado, me miró. Estaba equivocado. Un soldado es quien trae a los suyos de vuelta. Un soldado lucha con inteligencia. No solo con fuerza. Un soldado se parece a ti, un golpe en la puerta. Interrumpió. El coronel Herrera asomó la cabeza. Disculpe, general. El equipo de mando está reunido para la primera sesión de estrategia. Me levanté. Ahora voy. Papá también se puso de pie, Lucía. General, ¿te molestaría si me quedo? Me gustaría ver qué significa realmente eso de archivar papeles. Lo dudé por un instante. Tenerlo cerca sería poco convencional, pero en sus ojos no vi solo orgullo o arrepentimiento. Vi curiosidad, genuina. Quería conocerme. Toma asiento al fondo, le dije, y papá, no te sorprendas demasiado cuando veas de lo que soy capaz. La sala de mando estaba repleta, oficiales de alto rango. Mapas por doquier, pantallas mostrando inteligencia, en tiempo real desde varios continentes. Al entrar, 30 soldados se pusieron firmes. En descanso ordené, caminando hacia el frente, empecemos con los informes del Pacífico durante 3 horas. Le mostré a mi padre lo que de verdad significa archivar papeles, analizar amenazas globales, coordinar con agencias de inteligencia, planear operaciones que no saldrían en los titulares pero evitarían conflictos. Convertí datos en estrategia, reportes en decisiones, papeles en maquinaria de guerra moderna y todo el tiempo. Sentí sus ojos sobre mí, viéndome comandar una sala llena de líderes con nada más que claridad, preparación y visión. Al final, cuando la sala se vació, se me acercó despacio. Entendí la mitad de lo que dijiste, admitió, pero entendí lo suficiente. No eres solo una soldado, Lucía. Eres el futuro del ejército, no. Papá, le corregí con una sonrisa. Soy el presente. Siempre ha habido soldados como yo, pensadores, planificadores. Solo que no encajábamos en tu imagen, así que no los veías. Asintió. ¿Tú podrías perdonar a un viejo terco? ¿Podemos empezar de nuevo? Sonreí. Ahora, papá. Ahora, esa noche. En una cena improvisada, convocada por él mismo, se puso de pie ante todos los familiares. Necesito decirles algo, dijo, durante 20 años les conté que Lucía trabajaba en oficina, que archivaba papeles mientras los verdaderos soldados peleaban. Hizo una pausa. Su voz quebrada, estaba equivocado. Lucía, la general Garrido, ha estado en más combates que yo y sus hermanos juntos. Ha salvado más vidas con su inteligencia que cualquier soldado que yo conozca. Y esos papeles han traído batallones enteros de vuelta. Se volvió hacia mí, decía que no estabas hecha para el ejército. Real, la verdad es que el ejército tiene suerte de tener soldados como tú. La sala quedó en silencio. Entonces, Sebastián, del eterno favorito de papá, empezó a aplaudir. Despacio al principio. Luego con fuerzas Miguel lo siguió. Después primos, tías, tíos, hasta que el pequeño comedor se llenó de un aplauso que lo sacudía todo. Más tarde, papá me tomó del brazo.
Ese canto de hoy me dijo: esos soldados te quieren. Me respetan, papá. El amor se gana con sacrificio compartido. El respeto con competencia. Yo elijo el respeto, sonrió. Una sonrisa auténtica, sin condescendencia. Tienes razón. El respeto es más difícil de conseguir. Y yo te respeto, general. Y estoy orgulloso de ser tu padre esa noche, mientras conducía de regreso a la base. Pensé en el camino recorrido, de ser la hija silenciosa destinada al archivo, a comandar la división más poderosa del ejército. Papá tenía razón en algo. Yo no era una soldado tradicional, era más que eso. Era la prueba viviente de que la fuerza tiene muchas formas, que los guerreros no tienen un solo molde, que, a veces, lo más poderoso que puede hacer un soldado es pensar antes de disparar. Mañana volvería a mi escritorio. Archivar papeles. Papeles que se transformarían en victorias, y esas victorias en soldados regresando a casa, y por primera vez en mi vida. Mi padre entendería que esos papeles no eran solo trámites, eran munición. Y yo, una francotiradora de precisión.